En nombre de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Presentación del Plan Nacional de Compra Pública. El objetivo del webinar es exponer aspectos relevantes del Plan Nacional de Compra Pública, como las acciones estratégicas, objetivos y metas. Las personas encargadas de facilitar este webinar son la señora Yesenia Ledesma Rodríguez, directora de la Dirección de Contratación Pública. Ella es licenciada en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, máster en Gestión de la Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional. Tiene 30 años de ser funcionaria pública, de los cuales 24 ha laborado en el Ministerio de Hacienda, desempeñando diferentes cargos, entre ellos analista de contrataciones, coordinadora de compras, subproveedora y proveedora institucional. El señor David Morales Lescano, quien actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Compra Pública Estratégica de la DECOP. Cuenta con una licenciatura en Economía, una licenciatura en Contaduría Pública y una maestría en Gestión y Finanzas Públicas. Ha laborado 15 años en el Ministerio de Hacienda, desde la perspectiva de regulación en materia de compra pública, dirección de contratación pública y en materia de presupuesto en la Dirección de Presupuesto Nacional. Asimismo, desde la perspectiva de la gestión institucional, laboró en el Teatro Nacional de Costa Rica entre el 2002 y el 2017. La señora Sandra Venegas Fallas actualmente se desempeña como coordinadora de la Unidad de Investigación y Análisis del Departamento de Compra Pública Estratégica de la DECOP. Cuenta con una licenciatura en Contaduría Pública. Ha laborado 15 años en el Ministerio de Hacienda, desde la perspectiva de compra pública, en la proveeduría institucional y en la Dirección de Contratación Pública del mismo ministerio. La señora Evelyn López Porras, quien actualmente se desempeña como analista en la Unidad de Investigación y Análisis del Departamento de Compra Pública de la DECOP. Ella cuenta con una licenciatura en Administración de Negocios. Ha laborado 10 años en el Ministerio de Hacienda, desde la perspectiva de compra pública en la proveeduría institucional y en la Dirección de Contratación Pública, y desde la perspectiva de gestión del potencial humano en el Sistema Nacional de Aduanas del mismo ministerio. Para dar inicio, le damos la palabra a la señora Yesenia Ledesma. Muy buenos días y Doña gracias por Yesenia, estar aquí. Ujú. disculpe, ahorita tiene que presentar específicamente la Sí, ventana de la PPT. Esa, ahí sí la sí. estamos viendo y ponerla Ok, en modo perfecto. presentación. Gracias. Sí, 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 sí. Gracias. Bueno, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Voy a hacer la presentación, perdón. Ahora sí, la pueden ver, ¿verdad? Ujú. Sí, Listo. pero estamos viendo, ahí arriba hay una opción que dice configurar visualización. Abra ahí, por favor, en el centro, Mm, arriba. Ajá, no, la que está a la izquierda. Ok, vamos a ver. Configuración de visualización, dice. Es la que está a la izquierda de donde dice finalizar presentación. No, pero sí. Ahí, ajá. Aquí. Vamos a ver. Hay un triangulito donde dice configuración de visualización. Hay un triangulito pequeñito. Mm, No, regálame un momentito. Ok. Regálame un momento, por favor. Claro. Ok, es que pensé que era igual que la anterior. Listo. Vamos a ver. Igual no puedo. Espera un momentito. Claro que sí. Ahí sí la ven. Ahí la vemos perfectamente. Muchas Perfecto. Ok, gracias. gracias. Más bien, disculpa. Bueno, buenos días. Muy bienvenidos a este webinar.
Pero en realidad la presentación del Plan Nacional de Compra Pública, ese es el segundo que nosotros realizamos desde la dirección. El año pasado, cuando se emitió el 1 de diciembre del año pasado, se hizo la primera presentación en la actividad Generando Puentes de la Contratación Pública. Eso fue el 4 de diciembre en el San José Palacios. Esa primera presentación fue en forma más general. Pero esta presentación para nosotros es sumamente importante porque aquí lo que queremos es dar a conocer cuáles son esas actividades, esos compromisos que deberán asumir los diferentes actores del ecosistema de la contratación pública. Como sabemos, el Plan Nacional de Compra Pública se estableció en la Ley de Contratación, específicamente en el artículo 128, donde le establece a la dirección, perdón, a la autoridad de contratación pública que se apruebe el plan que la dirección generara en ese momento. El plan tiene que tener una vigencia de 6 años. Para este primer plan, la vigencia es solamente de 4 años porque se le dio a la dirección 2 años para la construcción de este plan. Y la idea de este plan es que sea un marco orientador de política pública en materia de contratación, siempre orientado a la calidad, a la eficiencia, a la transparencia, al buen uso de los recursos públicos con la finalidad de satisfacer mejor el interés público. Bajo ese concepto se crea este modelo de gobernanza, que tenemos a la Autoridad de Contratación Pública, que muchos de ustedes lo conocen, está integrada por 3 ministerios: el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación y el Ministerio de Planificación. Ellos conforman lo que es la Autoridad de Contratación Pública. Y tenemos también la mesa política, conformada por los rectores de los pilares de la compra pública estratégica. Y aquí tenemos, por supuesto, al Ministerio de Economía, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Ambiente y, por supuesto, el Ministerio de Hacienda. También llamamos a la promotora costarricense de innovación. Trabajamos con la Contraloría General de la República porque es sumamente importante el aporte que ellos nos hacen. Y todo esto a través de la gobernanza que ejerce la Dirección de Contratación Pública, llamando a los diferentes actores del ecosistema, a la sociedad civil, a instituciones compradoras y, por supuesto, mesas técnicas como algunas cámaras u otras instituciones que han hecho un aporte valioso para la construcción de este plan. Recordemos también que este plan puede ser ajustado en los próximos años de conformidad como se establecen las etapas. Aquí podemos ver que el plan tiene 7 etapas y ya nosotros estamos con la etapa 3, con la fase 3. La primera fase fue el prediseño. Para nosotros fue muy importante hacer un diagnóstico país, de ver cuáles eran las condiciones que teníamos para poder implementar acciones afirmativas en los procesos de contratación pública. ¿Cuáles eran los problemas que nosotros teníamos? ¿Qué podíamos ofrecer a través de la compra pública a los sectores más vulnerables? Así se hizo un diagnóstico hace un par de años, donde queríamos determinar si habían condiciones para las pymes mujer y otorgar quizás algún tipo de beneficio dentro de los procesos de la contratación pública, siendo lamentablemente ese diagnóstico en forma negativa. También así pudimos determinar, se pudo determinar por ejemplo, la necesidad de ir creando cierto tipo de certificaciones o ir alineando los procesos de contratación pública con certificaciones que sean realmente verificables, y hemos hecho diferentes acciones al respecto. Este diagnóstico nos sirvió, por supuesto, para hacer el diseño, un diseño de compra pública orientada a la estrategia para beneficiar a quienes también, a los grupos vulnerables. Recordemos que la compra pública se debe de utilizar como esa herramienta de desarrollo económico, social, ambiental, incentivar la innovación dentro de nuestro país. Este plan, por supuesto, está orientado y alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el objetivo 8 y 12, que son prioritarios también para el país. Por supuesto, también que lo vinculamos con planes nacionales y otros planes que ya existían en nuestro país. Y ahora estamos en esta fase, la fase 3, que es la implementación y la gestión. Aquí lo que nosotros queremos es definitivamente articular las métricas que se definieron, los indicadores para poder alcanzar esos objetivos.
Viene la fase 4, que va a ser el monitoreo. Después de un año de implementación de este plan, y vamos a monitorear cómo han reaccionado las instituciones públicas, incluyendo esas acciones afirmativas en los diferentes procesos. Vendrá la evaluación y vamos a determinar si efectivamente hay que hacer los ajustes para encaminar el plan nacional. Vamos a publicar los resultados. Entonces tenemos que este plan realmente se constituye de 7 fases. ¿Cuáles son los ejes del plan? Como les decía, este plan tiene que estar alineado a la compra pública estratégica. Tenemos el pilar, como sabemos, el pilar económico, social, ambiental, de innovación y de integridad. Y ya ahorita les voy a decir por qué incluimos el pilar de la integridad, porque cada uno de estos pilares tiene un gran beneficio e impacto positivo para el país. Entre los beneficios tenemos la integridad. No podemos decir que la compra pública estratégica beneficia al país si no hay integridad. Si los procesos de contratación pública no son transparentes, no se cumplen realmente utilizando los recursos públicos como se debe, ese deber de que tenemos nosotros como funcionarios públicos de adquirir bienes, servicios y obras realmente que necesiten, pero que genere valor, no vamos a hacer ese uso eficiente de los recursos públicos. El eje de integridad debe ser transversal para todos los ejes, y es así como todos los procesos de contratación pública tienen que darse siempre en el marco de la mayor transparencia que solicita. Inclusive nuestros principios dentro del proceso de contratación pública así lo establecen. ¿Qué queremos con eso? Pues reducir la corrupción, optimizar recursos públicos y prevenir acciones legales, tal vez en contra inclusive del Estado. Tenemos en el eje socioeconómico, dentro de los beneficios, por supuesto, a la hora de incorporar criterios socioeconómicos, vamos a dar la posibilidad que en los contratos del Estado se le pueda dar empleo a aquellas personas de grupos vulnerables, personas con algún tipo de discapacidad, personas mayores de 45 años, ciertos grupos que no son tan favorecidos. Queremos darle mayor participación a las pymes, porque así lo establece la ley. Si nosotros nos vamos en el artículo 23 de la ley, establece la pyme por región. Y eso es importante, porque la pyme es la mayor cantidad de empresas dentro del parque empresarial de Costa Rica. Constituye más del 97%. Y a nivel de generación de empleo, más del 34% del empleo nacional lo dan las pymes. Por eso es importante dar esa oportunidad también dentro de los procesos de contratación pública, ¿verdad? Y inclusive utilizando diferentes modalidades como unos encadenamientos productivos que podemos establecer en los pliegos de condiciones. Tenemos la promoción de inclusión de grupos vulnerables, como lo he dicho anteriormente, eso de diferentes formas, como lo vamos a ver más adelante. En la parte ambiental, el Estado es el mayor comprador de bienes, servicios y obras. Sabemos que el año antepasado, en el año 2023, más del 6% del PIB se utilizó para realizar compras públicas. Entonces, el Estado tiene que dar el ejemplo de consumir productos que tengan menor impacto ambiental. Y eso es sumamente importante porque hay mucha normativa al respecto que nos amparan y nos mueven a que efectivamente realicemos compras que tengan esos beneficios para el ambiente. En cuanto a la innovación, esto es algo nuevo en la nueva ley. Recordemos que ahora dentro de los criterios estratégicos tenemos el factor de innovación para otorgar algún puntaje dentro de la metodología de evaluación, pero también tenemos la compra pública de innovación. Y aquí estamos apostando a que efectivamente se utilice la innovación y se incentive el I+D+I en el país. El Estado puede promover la investigación y puede precisamente ser ese Estado emprendedor, ese Estado empresario donde puede mover lo que las diferentes instituciones ofrecen. Es interesante lo que se encuentran dentro de las incubadoras, los emprendedores, lo que pueden ofrecer a solucionar esos problemas que el Estado tiene. Entonces, los beneficios que tiene
o que más bien estamos visualizando de las compras públicas para los próximos años para el país se ven reflejados en cada uno de los indicadores que establecimos, pero que aquí las instituciones van a jugar un papel fundamental para poder incluir en los pliegos de condiciones esas características o condiciones y lograr todos los objetivos que ya mi compañero David les va a dar a continuación. De mi parte, David, por favor. Buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias, doña Yesenia, por la introducción. Permítame. ¿Se percibe, por favor? Sí. En línea con lo anterior, el fin de este Plan Nacional de Contratación Pública es establecer las compras públicas como una herramienta para apoyar el cumplimiento de políticas públicas relacionadas con estas materias: ambiental, social, económica y de promoción de la innovación, mismas que están claramente explicitadas tanto en la ley como en el reglamento bajo el concepto de compra pública estratégica. Y en este sentido, pues ya no estamos solo en presencia del ejercicio previo que refería a la adquisición per se, en algunos casos de repente referido solo a la ejecución presupuestaria, sino que también incorpora estos objetivos definidos en algún momento como objetivos secundarios de la contratación pública, pero no por eso menos relevantes. Resulta clave tener presente que toda esta formulación se encuentra alineada con los instrumentos de planificación nacional, Plan Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, planes estratégicos, también se encuentra vinculado, relacionado de manera directa con otros documentos sectoriales y, por supuesto, relacionada con la planificación operativa de las instituciones, en la medida de que se hace el ejercicio de planificación y posteriormente, pues, el presupuesto es la expresión financiera de ese plan. Pero entonces, el establecimiento de las compras como una herramienta, justo, dado ese potencial de la compra pública, y la proporción significativa que puede representar a nivel nacional. Objetivo, desde esta perspectiva, el objetivo del plan es incrementar esta capacidad institucional de las entidades contratantes, todas aquellas referidas en el artículo 1 de la ley, que por imperativo legal están obligadas a cumplir esta normativa, para adoptar criterios, de nuevo, sociales, económicos, ambientales y promoción de la innovación en las compras públicas, teniendo presente, claro está, los principios generales establecidos, artículo 8 de la Ley General de Contratación Pública, en los que se hace referencia a los principios que deben regir la contratación pública. En este sentido, hacemos hincapié en este momento de que esa capacidad institucional refiere a todo el asunto normativo, sistemas, habilidades, capacidades de las instituciones para gestionar los procesos de contratación pública bajo su responsabilidad. Y en este sentido, muy relevante resulta no solo la participación desde la alta dirección, promoviendo, velando por el cumplimiento de toda la normativa relacionada con la gestión de adquisiciones, sino también desde las partes directamente relacionadas con el proceso. Y esto nos lleva a un punto que solo voy a mencionar, que es la disposición, compromiso, esfuerzo por matricularse, por incorporarse con los procesos de capacitación, profesionalización y acreditación que forman parte de una estrategia ya previamente implementada por parte de esta Dirección de Contratación Pública. De nuestra parte, de la DECOP, un gran esfuerzo y un compromiso en materia de desarrollo de instrumentos normativos, de facilitar guías que orientan la gestión institucional, pero el éxito operativo va a depender de las instituciones, de las entidades contratantes a la hora de gestionar la promoción de estos criterios de compra pública estratégica en los procesos de adquisición pública que promuevan. Ahora bien, si vamos a un nivel mayor de detalle con respecto a los objetivos específicos por cada uno de los ejes, tenemos que en el eje de integridad textual promover la eficiencia en los procesos de contratación pública, de manera que propicien altos estándares de calidad, ética, probidad y transparencia. En este punto resulta relevante tener presente que
Un factor relevantísimo de esta ley de contratación pública en materia de transparencia viene asociado, transparencia y trazabilidad, con la disposición de un sistema único para la gestión de los procesos de contratación. Y en este sentido, plantea un cambio cualitativo relevante con respecto a la normativa anterior. Además, en materia de integridad, esto se alinea total y absolutamente con, no solo con los principios establecidos en la Ley de Contratación Pública, sino que también rescata, y esto fue parte del diagnóstico, lo establecido en la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030, que ustedes pueden acceder para su consulta, y rescata estos elementos justamente para propiciar calidad, ética, probidad y transparencia, y evitar situaciones o mitigar la existencia de riesgos como los referidos por doña Yesenia. En materia socioeconómica, inclusión social, inclusividad de grupos vulnerables, desarrollo económico nacional equitativo mediante las compras públicas, de nuevo, bajo los conceptos o los principios ética, transparencia y sana competencia. Esto implica una situación de propiciar desde el fortalecimiento de las pymes, desde la contratación pública, que incluya componentes de regionalización para propiciar fortalecimiento de estas pymes regionalizadas, pero además que la provisión de bienes, obras y servicios por parte de estas empresas permita la incorporación de grupos vulnerables por distintos motivos. Discriminación para propiciar la equidad de género, la incorporación de grupos etarios mayores de cierta edad, de 45 años, o los que se identificaron, por ejemplo, de 18 a 25, que fue el grupo identificado como uno de los de mayor nivel de desempleo en el diagnóstico. Entonces, en este punto, de nuevo, ese esfuerzo de las instituciones por propiciar la incorporación de criterios de naturaleza socioeconómica y de esta manera contribuir desde la promoción del parque empresarial y desde la generación de empleo con una mayor equidad distributiva. En materia ambiental, posicionar la compra pública como herramienta para consolidar políticas públicas relacionadas con la protección de recursos naturales, mitigación y adaptación al cambio climático y protección de la biodiversidad. Todo ello con el objetivo de coadyuvar a la sostenibilidad en el largo plazo, tema que está referenciado desde el artículo 50 de nuestra Constitución Política, que refiere a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que está rescatado por demás en los ODS específicos en materia ambiental y, por supuesto, un antecedente relevante, la Política Nacional de Producción y Consumo Sustentable, que también se referenció como parte de ese diagnóstico. Acá, pues, tiene un componente técnico más específico que nos hace referir y solicitar, por supuesto, la ayuda en estos temas, especialmente al MINAE, por la naturaleza, complejidad y particularidad de la definición de este tipo de criterios. En materia de innovación, finalmente, el cuarto de los ejes, fomentar la implementación de prácticas innovadoras en los procesos de compras de bienes, obras y servicios. Aquí, dos componentes claves: la incorporación de criterios en proceso de evaluación de las ofertas, así como la promoción de la compra pública innovadora en el sentido de eh, satisfacer necesidades con bienes y servicios que no se encuentran en el mercado. Básicamente esa opción de, de innovar. Aquí, este eje hace especial énfasis en el concepto de eficiencia técnica y económica, por supuesto, la menor cantidad de insumos y el menor costo de estos insumos, como una referencia justamente, en general, para todos, de obtener la mejor relación calidad-precio. Estamos propiciando integridad, transparencia, ética y, sobre todo, la optimización de los recursos de por sí ya escasos con los que cuentan las entidades públicas para gestionar. Cierro con un detalle acá, relevantísimo para el éxito de la propuesta. Ese seguimiento, ese monitoreo que antes refirió doña Yesenia como parte de las etapas, se complementa con el desarrollo de instrumentos normativos que se van a referir más adelante y guías que orientan a las entidades sobre la definición e incorporación adecuada de criterios
en cada uno de los ámbitos, atendiendo, por supuesto, la naturaleza del objeto contractual que estén gestionando. En términos generales, esta es la presentación, la referencia con respecto a los objetivos específicos. Cedo la palabra a la señora Sandra Venegas Falles, quien continúa en la sucesión. Muchas gracias. Gracias, don David. Ahora vamos a hablar de los ejes y precisamente los indicadores de efecto y los indicadores de resultado que ahí se establecieron y algunos ejemplos de acciones que eventualmente las instituciones podrán hacer. En el tema de integridad también se toca la calidad y se toca la eficiencia. Y recordemos, ya doña Yesenia lo mencionó y don David también, el tema de integridad es transversal a todo el proceso de la contratación. Interviene desde que se está tomando la decisión inicial hasta la ejecución contractual. Y es por eso que se tomó en consideración que el tema de integridad estuviera presente y evaluándose en las licitaciones mayores. Aquí lo importante es que las instituciones poco a poco vayan estudiando qué acciones específicas deben solicitar a las empresas para que las empresas también demuestren que están siendo partícipes de estos temas de integridad y ética en la gestión de las contrataciones públicas. Muy importante, las instituciones pueden solicitar códigos de éticas empresariales, las instituciones pueden solicitar normas ISO o políticas internas debidamente documentadas para que se puedan obtener los puntos en las metodologías de evaluación. No obstante, aquí se indicaron licitaciones mayores. De acuerdo a la evaluación de riesgo de la contratación pública, la institución podrá tomar las medidas pertinentes para incluir estos temas de integridad, esos tipos de evaluaciones en otro tipo de licitaciones, si así lo requiere. Pero esto dependerá del impacto o la valoración que la misma institución haga para la provisión del objeto contractual. Inicialmente, aquí se sugiere que las instituciones empiecen poco a poco para que el mercado se vaya acoplando a esta nueva forma, a este nuevo elemento que se incluyó en este Plan Nacional para valorar este tema precisamente. 2 o 3 puntos, hasta 5 puntos, sería la recomendación de parte de nosotros inicial para que las empresas se vayan acoplando. En el tema de el efecto 2, calidad en los contratos y la prestación del servicio por parte de los contratistas. Aquí nosotros queremos ver que todos los contratos se estén evaluando y para eso se requiere que se utilicen los módulos correspondientes en el sistema digital unificado. Hay un módulo de recepción provisional y definitiva, no todas las instituciones lo utilizan. Ese módulo nos va a permitir a nosotros conocer si las empresas están entregando en tiempo o no los bienes, obras o servicios contratados. Para nosotros es muy importante obtener estos datos y actualmente si todas las instituciones, tal y como lo están haciendo, no lo hacen, nos limita la recolección de información, pues a veces anexan los documentos probatorios de la recepción del contrato, de la satisfacción como tal, pero a veces no están incluidos ni siquiera como un documento PDF en los documentos anexos. El módulo de evaluación del contrato sí sabemos que está sujeto a modificaciones, a mejoras. Actualmente tampoco es usado por parte de las instituciones. Esto nos va a permitir a nosotros, en la medida que ustedes lo sigan utilizando, poder determinar los datos y poder determinar el nivel de cumplimiento de la ejecución del contrato, independientemente aquí si se establecieron o no cláusulas penales, que eso es el otro tema que nosotros tenemos planteado como el efecto 3. Adelante, don David, por favor. Este tema también refiere a la calidad en la prestación del servicio. Recordemos que las cláusulas penales se establecen en el pliego de condiciones para resarcir a la administración ante eventuales incumplimientos. Y que dentro de las causales de sanción a los funcionarios públicos, una de las causales de sanción a los funcionarios públicos es la omisión del cobro de las sanciones pecuniarias de los contratistas. Si se realizan los cobros de cláusulas penales y los cobros de multas en el módulo del procedimiento sancionatorio, permitirá hacer la valoración no solo para nosotros como institución que estamos tomando los datos, sino también para los entes fiscalizadores, o sea, llame Contraloría o se llamen auditorías internas. Esta información nos va a permitir a nosotros saber
si las instituciones están llevando a cabo el proceso tal cual fue establecido en el pliego de condiciones. Es muy importante y se rescata la obligación de realizar los cobros y dejarlo debidamente documentado en el módulo del expediente. En el indicador 4, con la satisfacción del interés público referente a si efectivamente los procedimientos de contratación se adjudicaron o no se adjudicaron. Aquí es una información que ustedes como institución no deberían tramitar. No obstante, esa información está disponible actualmente con los datos que están en el sistema y esta información nos va a permitir a nosotros reflejar el nivel de eficiencia con que se está tramitando los procedimientos en las diferentes fases de los procesos de contratación. Esta información, no solo como Dirección de Contratación Pública, no solo en el Plan Nacional de Compras Públicas, sino también eventuales estrategias para mejorar la participación, aumentar la participación en el mercado, pues sabemos que muchos procedimientos se declaran infructuosos porque no hubo recepción de oferta, no hubo ningún participante, o porque el cartel al final tenía errores eh, que no permitían continuar con el proceso y se tuvo que declarar desierto. Esas mejoras o pliegos de condiciones las mismas administraciones pueden utilizar como referencias para mejorar sus procesos internos y mejorar la eficiencia. Adelante, don David. Ahora vamos a hablar del eje socioeconómico. El eje socioeconómico también tiene cuatro indicadores de efecto y tal y como lo dijo don David, lo mencionó también doña Yesenia, esto lo que está procurando es la atención específica a grupos vulnerables y la atención de pymes en los procesos de licitación. La selección correcta de los criterios sociales y económicos en los procedimientos de contratación que sean verificables de manera objetiva y que sean atinentes al objeto contractual es fundamental. Para eso, la Dirección de Contratación Pública en diciembre del 2024 publicó el Manual de Implementación de las Compras Públicas, guías y una caja de herramientas. Esta publicación de estos documentos se realizó en conjunto con la colaboración técnica de GIZ, la Cooperación Alemana para el Desarrollo, que actualmente está trabajando con nosotros y con el MINAE, y también con la colaboración técnica por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a quienes agradecemos todo el esfuerzo realizado para la búsqueda de la normativa y la implementación de diferentes criterios en los pliegos de condiciones. La caja de herramientas tienen la opción de valorar muchas de las opciones que ustedes puedan identificar y hacerle una valoración interna del objetivo que ustedes como institución tengan para promocionar esos criterios sociales y económicos dentro de los procedimientos de contratación. En el indicador de efecto 2, la cantidad de procedimientos con criterios sociales establecidos para la ejecución contractual. Aquí nos estamos planteando algo que normalmente no se hace porque pensamos que los procedimientos de licitación solamente se utilizan los criterios sociales, ambientales, etcétera, para la evaluación del oferente. Pero aquí tenemos algo importante. Hay procedimientos de contratación que son según demanda o que son servicios continuos, que normalmente la empresa, que gana el contrato, no tiene contratado el personal. Y ahí se debería poner como una condición invariable la inclusión de persona con discapacidad en labores administrativas, por ejemplo, para un servicio de vigilancia o para un servicio de limpieza. Personas que normalmente no son contratadas en ese tipo de servicios se puedan incluir en la prestación de ese servicio, pero ya en la ejecución ya se vuelve una obligación del contratista esa responsabilidad social empresarial y que es atinente al objeto contractual, que es muy importante como lo estamos identificando. Adelante, don David. En el eje socioeconómico también, el indicador 3 relacionado con las pymes, para acá me permito hacer nuevamente el llamado. Las pymes necesitan estar acreditadas por el Ministerio de Economía, el MEC, para poder acceder a los puntos en las metodologías de evaluación que las instituciones establezcan. Vamos a ver por un lado los contratos a pymes en general, los contratos por región socioeconómica,
La región socioeconómica se puede definir a partir del nivel de priorización que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, ese instrumento nacional de desarrollo, o también con el índice de desarrollo cantonal, dependiendo del objeto contractual y la prestación donde se vaya a realizar, pero es un aspecto que las instituciones deberán conocer. Las ofertas, las pymes pueden participar en consorcio o en conjunto a la hora de presentar sus ofertas y tendrían mejor posibilidades a la hora de posicionarse en el mercado. Y aquí introducimos un tema adicional que también tiene que ver con pymes y pymes en la cadena de valor de la oferta. Este ejemplo, esta tabla que aquí se muestra con diferentes puntos de ponderación, van a depender del nivel de subcontratación que tenga. Recordemos que no puede superar el 50% y este ejemplo está en la guía de criterios sociales y económicos que ustedes tienen a mano y que pueden ver y dirigirse ahí para poder hacer la búsqueda o la interiorización de cuál es la mejor manera de llevar a cabo esa evaluación. En el indicador 4 vamos a ver ya el impacto exclusivamente en ciertos grupos vulnerables. Aquí estamos esperando también una mejora en el sistema digital unificado que hemos solicitado, que está en proceso, y donde ustedes, cuando ya elijan el procedimiento de licitación y ya determinen que la licitación lleva un criterio social y que ese criterio establece, por ejemplo, la inclusión de una persona con discapacidad en la prestación del servicio, ese criterio social va a impactar a persona con discapacidad, o ese criterio va a impactar a grupos etarios, personas mayores de 45 años. En su momento se dará a conocer en primera instancia si se les insta a utilizar correctamente el módulo, hacer la descripción correcta del módulo en el sistema digital unificado, de modo que la información que se incluya sea claramente identificable con un criterio de evaluación en ese campo que está en el pliego de condiciones electrónico del sistema digital unificado. A continuación, les cedo la palabra a mi compañera Evelyn. Va a continuar con la explicación del eje ambiental. Adelante, Evelyn. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, primeramente, buenos días. Veo muchos participantes aquí. Yo les voy a hablar del eje ambiental, un eje muy importante porque lo que busca es reducir los impactos ambientales negativos generados a la hora de adquirir bienes y servicios. El eje ambiental se establecieron 3 indicadores. El primero se basa en procedimientos publicados con criterios ambientales y procedimientos adjudicados con criterios ambientales. Entonces, en línea con esas dos definiciones, recordemos la importancia de la correcta selección de los criterios ambientales atinentes al objeto contractual en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del bien, obra o servicio, y la importancia de documentar adecuadamente en el expediente las pruebas documentales en el caso de estudios de mercado. A manera de ejemplo, aquí quisimos expresarles un ejemplo de un criterio ambiental cuando se va a adquirir un equipo de aire acondicionado. El mismo dice, el equipo de aire acondicionado utiliza un gas refrigerante con un potencial de agotamiento de la capa de ozono igual a 0 o un potencial de calentamiento global menor o igual a 1000. Este ejemplo de criterio es superior a la directriz número 11, que es la directriz de eficiencia energética, y no constituye un requisito técnico del producto, ¿ok? Porque la directriz 11 es un requisito de admisibilidad. En el caso del indicador de efecto número 2, lo que se pretende es medir los procedimientos de compra de ejecución contractual en los criterios ambientales. Es decir, aquellos criterios que se adjudicaron, hicimos el contrato, vamos a medir si se siguen cumpliendo en la ejecución contractual.
Aquí sí es importante recordar y se recomienda que en el pliego de condiciones se incluyan cláusulas específicas y medibles en los contratos que aseguren el cumplimiento de los criterios ambientales establecidos. Y en el caso del seguimiento y verificación, la administración es el responsable del monitoreo y verificación para garantizar que los contratistas cumplan con los criterios ambientales especificados en el contrato. A manera de ejemplo, inspecciones periódicas en un taller de mantenimiento de flotilla vehicular, o bien solicitar informes periódicos de cumplimiento a los contratistas sobre su desempeño ambiental. Estos son solamente unos ejemplos. No obstante, en la práctica se irán desarrollando criterios y medios de verificación atinentes al objeto contractual. Por último, tenemos el indicador número 3, que se especifica que se va a valorar aquellos procedimientos que incluyeron ecoetiquetado y certificados ambientales. Aquí tenemos como rector al MINAE de parte de DIGECA, el cual, si tienen alguna duda, pueden consultar en la página de DIGECA. Y muy importante también manifestarles que en los próximos días se estará presentando un webinar donde se expondrá, entre otras cosas, la guía de criterios ambientales. Siguiente, por favor. Bien, en el caso del eje de innovación, como ya indicaron mis compañeros anteriores, pues el legislador conceptualizó en dos aspectos la innovación, en la incorporación de criterios innovadores y en la compra pública innovadora. Aquí es importante primero analizar y entender qué se entiende por innovación. Aquí en la presentación ponemos un pequeño extracto del manual de Oslo de qué es innovación. Específicamente se refiere a una mejora significativa de un producto o un proceso que ya existe en el mercado. Esto puede abarcar mejoras en el diseño, las características, el rendimiento o la funcionalidad del producto. Diferencias que aportan un valor añadido significativo al usuario final y también al consumidor. ¿Ya? Entonces, el primer indicador que se definió fue el de medir la cantidad de procedimientos con criterios publicados en el pliego de condiciones. Y después, los procedimientos adjudicados en los criterios de innovación. Muy parecido al anterior eje. En el caso del indicador número 2, lo que se pretende es medir la cantidad de proyectos piloto de compra pública innovadora promovidos por entidades contratantes. Aquí es muy importante recalcar toda la labor que se ha hecho desde el 2023 con el apoyo del BID, donde iniciamos un proceso de capacitación para funcionarios y órganos de fiscalización. Y se culminó en enero del presente año la generación de capacidades de ecosistema de innovación desde la oferta, con el apoyo de la promotora. Aquí le proporcionamos el enlace para mayor información sobre compra pública innovadora. Pueden encontrar libros de referencia, los videos también que pueden ustedes escuchar para mayor información. Igualmente aquí los compañeros pueden proporcionarles los enlaces en el chat. Y por último, siguiente, por favor. Gracias. Tenemos el indicador de efecto 3, que es el de ciberseguridad. Por ser la ciberseguridad un tema tan susceptible a riesgos en las instituciones, por razones ya conocidas, se contempló un indicador relacionado con la creación de un convenio marco, que en este momento se encuentra en proceso de estudio por parte del MISID. En el caso de
que se publique ya el convenio, se insta a las instituciones a hacer uso del mismo. A continuación, entonces, le cedo la palabra a don David, quien expondrá el mensaje final del plan. Adelante. Don David, Don disculpe, David. tiene el micrófono apagado. Sigue con el micrófono apagado, don David. Permítame. Ahora sí. Sí, señor, le escuchamos. Gracias. Correcto. Efectivamente, para el éxito del Plan Nacional de Contratación Pública se requiere una participación activa. Efectivamente, también como punto de partida, se generó con una construcción participativa de representantes de los entes rectores concurrentes, antes ya mencionado, de las entidades, MINAE, MEI, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, INAMU, Promotora, MISIT, y por supuesto el papel de Mideplan, que nos orientó técnicamente en la construcción de la propuesta. Asuntos metodológicos. Don David, Perdón. perdón. Tal vez si le da a la presentación para verla en pantalla completa, porque estamos viendo el PowerPoint. Sí, gracias. Ahora sí. No. Ahora sí. Perdón. Gracias. Sí. Disculpen, esa construcción participativa que generó el plan. Ahora, el éxito de este plan, este proceso de implementación, como se mencionó antes, requiere la participación, ese compromiso activo de todas las partes, no solo de las entidades contratantes que deben por imperativo legal hacer uso de esta normativa, también requiere, por supuesto, esa participación del sector privado, tratando de insertarse, tratando de atender esos requerimientos que vayan planteando las entidades con respecto a la incorporación de criterios de compra pública estratégica y, como lo mencioné anteriormente, los esfuerzos asociados con el fortalecimiento de competencias de todos y cada uno de las personas que participamos del proceso, no solo desde la regulación, sino también desde la operación. En este sentido, resulta clave ese esfuerzo y ese compromiso. Además, propiciar, gestionar el uso correcto de los criterios para cumplir los indicadores de resultado y efecto. Y esto implica no solo la gestión desde la formulación, desde que se hacen los procesos de sacar las ofertas, sino también durante la ejecución contractual. No tendría mucho sentido que hagamos el esfuerzo inicial y que luego no hagamos esa verificación en los contratos que permanecen durante la ejecución contractual, porque entonces solo lo haríamos en primera instancia. Justamente el esfuerzo de monitoreo y de evaluación que realiza que está llamada a realizar la DECO, nos lleva en esa dirección de identificar esos patrones de comportamiento, de generar informes que nos permitan obtener esa información y a partir de eso definir cursos de acción, políticas, fortalecer mecanismos, instrumentos y también de manera relacionada eventuales ajustes del sistema. La DECOP asume compromisos relacionados con emisión de lineamientos y directrices. Ya se hizo referencia especialmente a manual de compras públicas estratégicas, guías, caja de herramientas, y esto nos combina al esfuerzo de emitir nuevos, actualizar justamente para dar una guía orientativa a los gestores. La evaluación y monitoreo, justamente para determinar el grado de cumplimiento de lo que se ha planteado hasta ahora y al mismo tiempo definir, redefinir imagen objetivo en función de los logros que vayamos obteniendo y que esperamos obtener en el corto, mediano y largo plazo. Por supuesto, la dinámica nos ha enseñado a que se ha tenido que realizar ajustes y mejoras en el sistema digital unificado para gestión de datos y medición de impacto. Esfuerzo que de por sí viene desde antes, desde la emisión de la ley y que particularmente con ocasión del Plan Nacional de Contratación Pública nos requiere un esfuerzo adicional justamente para
propiciar la generación de datos, la captura, generación y procesamiento de datos para medir impactos. La emisión de informes de evaluación y seguimiento para rendición de cuentas. Rendición de cuentas de la gestión. Hay tareas que son propias de las entidades contratantes y hay otras que son de monitoreo de nosotros, de la DECOP, no solo para rendir cuentas, para medir el nivel de avance, para, para conocimiento de dos actores, instituciones compradoras, proveedores y ciudadanía en general. Todo en línea con los objetivos de transparencia, trazabilidad, rendición de cuentas, que están implícitos en esta gestión en la que estamos involucrados. Por demás, más allá de la existencia de un marco normativo que nos solicita cumplir con esto, nos gusta plantearlo como una invitación en el sentido de que nos sumemos, conscientes de que el éxito de una iniciativa de esta naturaleza depende mayoritariamente de todos, pero mayoritariamente de los operadores. De nuestra parte, el compromiso, reiterar el compromiso de seguir aportando, de seguir ahí presentes, siempre de puertas abiertas, con el objetivo de propiciar el éxito de la iniciativa. Muchísimas gracias por su atención y se abriría, perdón, muchísimas gracias por su atención. Aquí en la presentación que se les va a compartir, pueden descargar la versión oficial, los que no hayan tenido la oportunidad de leerlo hasta ahora, la versión oficial del Plan Nacional de Contratación Pública para un mayor acercamiento a estos elementos que se han referenciado de manera general en esta presentación. Verdaderamente, muchísimas gracias a todos por atender la convocatoria y por la atención prestada. Buen día. Muchísimas gracias, don David, y a doña Yesenia, a doña Sandra y a Evelyn por esta presentación del Plan Nacional de Compra Pública. Aún no tenemos preguntas, por lo que les solicitamos cuando realicen esas consultas que tengan a bien hacerlas por escrito por medio del espacio de preguntas y respuestas. Este espacio lo encuentran activando un signo de pregunta que tiene el Teams. Por ahí pueden abrir este espacio y pueden hacer clic en iniciar una discusión para hacer sus consultas. A veces escriben las consultas en los comentarios de otras preguntas de otras personas y esas preguntas posiblemente no vayan a ser tan fácil de visualizar. Aprovecho para recordarles registrar su asistencia. El enlace del formulario se ha colocado en el espacio de preguntas y respuestas y también pueden acceder haciendo uso del código QR que se encuentra proyectado en este momento. Bien, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Muy bien. La pregunta que tenemos es de Josué Montero Soto. Dice, ¿sería posible que los códigos de clasificación de SICOP se utilicen para hacer un match con los criterios sustentables? De esa forma, es más sencillo saber qué tipo de cosas se pueden pedir según la necesidad. Lo anterior basado en el feedback de contrataciones que hayan tenido éxito con este tipo de criterios. A ver si alguno de los compañeros puede darle respuesta a don Josué. ¿Don David todavía está por ahí? Sí, sí, en esta- Adelante. sí. Don José, un placer saludarlo, espero que se encuentre bien. Vamos a ver, en este momento no tenemos ese match o un match. Usted dice, ¿sería posible que los códigos, bueno, a ese nivel de códigos de clasificación, imagínese que sería una cantidad pues bastante, muchísimo, muy amplia para efectos de tratar de hacer un match. En este sentido, los documentos, tanto el manual como la guía, lo que tratan es de orientar para que cada administración activa, en razón del objeto contractual que esté promoviendo, pueda tratar de identificar
los criterios en cada uno de los ámbitos que resulten aplicables. Pero ya a este nivel de detalle de tener una lista taxativa o una asociación directa con cada uno de los códigos, por lo menos en este momento, no es un asunto que estemos gestionando. Digamos que sí se puede, cada administración activa, tratar de hacer esa asociación. Y hay algunos casos de referencia planteados en los documentos emitidos, que usted podría consultar en los enlaces que se suministran. Pero ya este otro ejercicio ahorita no está visualizado en este momento. Muchas gracias, don David. Renan Leiva Vázquez consulta. ¿Cuál es el plazo de ejecución del Plan Nacional de Compra Pública? Tal como se indicó previamente, el plazo de este primer plan es de 4 años, 2024-2028, y para los subsiguientes serían periodos sexenales, sin perjuicio de los ajustes que eventualmente se puedan realizar durante el periodo de implementación. Muy bien, muchas gracias. Aún no tenemos nuevas preguntas. Vamos a darles un momentito a los compañeros para que nos ayuden con las preguntas. Y si tienen nuevas preguntas que hacer, les recordamos que por medio del espacio de preguntas y respuestas pueden colocarlas de manera escrita para leerlas y darles respuesta. La siguiente pregunta dice que es de Sebastián Molina. Es bien sabido que el fomento a las pymes y en general criterios de contratación estratégica es una necesidad de cara a los objetivos de la contratación pública. Sin embargo, ya ha sido criterio de la DECOP y de la Contraloría General de la República que esto no debe hacerse de manera automática en cada pliego y debe guardar estrecha relación y pertinencia con el objeto contractual. Así las cosas, ¿cómo se adecuará esto en adelante con respecto al plan? Esto porque las administraciones continúan incluyéndolos por default sin un estudio de mercado que lo respalde. Gracias, don Sebastián, por la consulta. Vamos a ver. La ley y el reglamento establecen claramente la necesidad de de realizar un estudio de mercado como mecanismo para identificar la situación real y la pertinencia y viabilidad de introducir en un procedimiento de contratación, en un pliego, determinados criterios. La inclusión por default más bien expone a esa administración al riesgo de procesos recursivos, justamente porque podrían estar limitando la libre concurrencia o afectando al introducir restricciones que no resultan viables de cumplir. Aquí, pues, le diría que no solo desde el plan, desde antes la normativa ha establecido la necesidad de tener todos los estudios que respalden las actuaciones y que justifique la inclusión de criterios objetivos, verificables, medibles, atinentes con el objeto contractual, de manera que no sea una cuestión antojadiza o advenediza, el que se le ocurra en una proveeduría, incluir determinados criterios sin fundamento. Máxime que todo esto queda pues efectivamente consignado en el expediente y efectivamente podría exponer a la administración a recursos y además, lo más grave, a la no satisfacción de la necesidad, que es el fin último del proceso de contratación pública. Muchas gracias, don David. José Solís Guevara dice lo siguiente. Si se evalúa la participación de una pyme como subcontratista, ¿qué hacer si el contratista oferta con una pyme, pero luego cambia el subcontrato y ya no es pyme? ¿Cómo hacer para mantener que sea una pyme la subcontratada? Doña Sandra. Gracias.
voy a permitirme decirle a la persona que hace, José, cuando cuando usted hace una contratación y determina en el momento de la formalización contractual que la pyme es el subcontratista y así se establece en el contrato, es obligación del encargado contractual verificar que todas las condiciones del contrato con las que se dieron se mantienen durante la ejecución del contrato. No se vale que para oferte con una pyme, se gane los puntos, gane el contrato y luego la descarte. Es obligación del encargado contractual, como ya lo dijimos, de hacer esas verificaciones durante la ejecución contractual, que todas las condiciones con las cuales se pactó el contrato permanecen no solo para la pyme, sino también para los demás elementos de los criterios establecidos. Muchas gracias, doña Sandra, por la respuesta. Esteban Zúñiga Salas dice, buenos días, felicidades por el gran esfuerzo que realizan para gestionar un plan nacional de compra. Se valora la posibilidad de compartir documentos estandarizados de compra que permitan incluir los criterios que se promueven. Gracias, don Esteban. Sí, ya hicimos un esfuerzo con las guías, con el manual de compra pública estratégica. No obstante, parte de la mejora continua es buscar estandarizar ciertos formularios. El SICOP tiene muchos formularios en el sistema y esos formularios deberían ser usados para la decisión inicial, para los pliegos de condiciones, para establecer los diferentes temas. La posibilidad de hacer un documento estandarizado es que no funciona para todas las instituciones en general. Nosotros como dirección podemos dar guías, orientaciones. No obstante, un documento estandarizado de pronto se podría ser peligroso porque se sale de vez en cuando de algunos de los objetivos de las instituciones por la naturaleza jurídica de las mismas. Entonces, hacer un documento estandarizado de pronto no sería 100% factible. No obstante, sí se llama a dar guías y nosotros como tal, don David lo mencionó, estamos llamados a hacer orientaciones para que las instituciones lleven a cabo la adecuada introducción de los diferentes temas en las diferentes etapas de los procedimientos de contratación pública. Muchas gracias, doña Sandra. Rolando Pérez Soto dice, se menciona la necesidad del compromiso de las partes contratantes, pero ¿qué hacemos con las instituciones públicas contratantes que están satisfechos con la escasa participación de oferentes, lo cual les facilita el proceso? Se aduce a que no saben por qué los proveedores potenciales no participan. Entonces terminamos con concursos con 2 o un solo proveedor. Esta práctica tiende a consolidarse. Bueno, Adelante. adelante, doña Sandra. Dale. Sí, la decisión de participar o no en un procedimiento de contratación pública al final es del oferente. Las instituciones como tal estamos llamados a hacer publicación de suficientes, de hacer atractivo el procedimiento, hacer fácil el procedimiento, a que los participantes del mercado vean el mercado público como un nicho de contratación, como un nicho de mercado. A veces se intervienen algunas restricciones que los potenciales participantes ven como restricciones. Estar en la caja o estar tener las pólizas al día. Son condiciones sociales que establece la legislación nacional y todos debemos cumplir. No obstante, a veces aducen ciertas restricciones que la misma administración impone en los pliegos de condiciones. Por ejemplo, se piden experiencias de 20 años para un objeto contractual que perfectamente la experiencia de 2, 3 años es suficiente. Entonces, ese tipo de restricciones las instituciones tienen que ir valorando para ir mejorando esos procedimientos de contratación que realiza de acuerdo a los objetos contractuales que realiza la misma institución. Es diferente lo que contrata el teatro a diferente lo que contrata el make, por decirlo de alguna manera. Entonces, la institución procura en la mejora continua de satisfacción del interés
público y de ahorrar los recursos correspondientes cuando hablábamos del tema de los declaratorias de infructuosa o declaratorias de desierta, que mejoren también poco a poco sus procedimientos de contratación o sus pliegos de condiciones de manera que sean más factibles y más fáciles para atraer a ese mercado que normalmente no quiere participar. La información, doña Yesenia dijo, más de 6% del Producto Interno Bruto es un gran mercado para que las empresas participen y entonces estamos llamados a facilitar también los requisitos para que las empresas participen sin brincarnos todos los elementos obligatorios que se establecen para las diferentes contrataciones y los diferentes objetos contractuales. Don David, sí, ¿tiene algo adicional? No, no, está muy clarito, doña Sandra. Suficiente. Gracias. Muchas gracias. Santiago Montilla, ¿cómo podemos las instituciones privadas para colaborar en vista de que hemos encontrado que las instituciones cuando abren licitaciones, los criterios expuestos no se aplican o el valor que le adjudican en sumatoria quizá no llegan a un número mayor a 5 o 10 puntos? Don David, atiendo esto. El reglamento de la Ley de Contratación Pública establece hasta un 25%. Hemos desarrollado con la colaboración técnica de GIZ, que ya les mencioné antes, una plantilla precisamente cuando se escojan criterios, tratar de que esos criterios hacerle una valoración correspondiente y hacer una distribución adecuada para usar el 25%. Dentro de este plan nacional, establecimos como fin último que las contrataciones sean ese motor de desarrollo para diferentes políticas públicas. Entre más se acerquen los criterios al 25%, mayor atractivo va a tener para los diferentes contratistas. Y esta es una llamada de atención también para las instituciones que, por ejemplo, ponen para un criterio social apenas 2 puntos y todo el estudio de mercado, todo el esfuerzo que se hizo para 2 puntos, de pronto al final el pliego de condiciones se decide por precio. Esas son las llamadas también de atención para las instituciones que pueden aplicar esa correcta distribución de los puntos de acuerdo al objeto contractual, de acuerdo a la naturaleza, lo que se quiere impactar y tratar también de utilizar efectivamente ese 25% que establece el reglamento. ¿Me permiten ahí agregar un poquito? Disculpen, porque creo que queda una parte de la pregunta sin respuesta, que es con respecto a los criterios expuestos no se aplican, ¿verdad? Me imagino al objeto contractual. Yo creo que aquí es importante la función del proveedor, ¿verdad? Del proveedor que haga uso de lo que le faculta la normativa. En este caso sería un recurso de objeción que manifieste que esos criterios que se están solicitando no son atinentes al objeto contractual o a alguna etapa del ciclo de vida del producto, como bien había explicado anteriormente Ebony. Ese es un proceso donde estamos creciendo todos juntos, tanto las instituciones como también el mercado. Y sí es importante hacerlo saber, porque lamentablemente sí hemos visto efectivamente que se están incluyendo criterios que tal vez no son atinentes al objeto contractual o no hay una justificación en qué parte del ciclo de vida del producto o del servicio impacta ese criterio en forma positiva, ¿verdad? Le agregue valor. Entonces aquí nada más era para complementar la respuesta de Sandra, ¿verdad? Utilizar los medios que nos faculta la ley, que serían los recursos de objeción, para que estemos enterados y que las administraciones hagan los ajustes respectivos si es necesario y se demuestra como tal. Eso sería, gracias. Muchas gracias. Cristian Zúñiga saluda e indica, relacionado al rubro ambiental, ¿qué acciones concretas se tienen pensado para la implementación, promoción o priorización de productos de base biológica, como la madera,
en vez de productos con mayor huella ecológica como el plástico, metal, concreto, etc. En sí, ¿cómo se tiene pensado implementar esa dimensión ambiental dentro de la compra pública con productos de madera, por ejemplo? Don Cristian, gracias por la consulta. En este punto, nosotros tendría, efectivamente, como mencionamos, se emitió el manual y las guías como referencia. Ya para un caso más concreto, como este que usted refiere, que sin duda estaría asociado a algún código en particular, necesitaríamos efectivamente gestionar por medio de DIGECA, mayoritariamente por la naturaleza, e inclusive recuerdo la existencia de experiencias con el Instituto Tecnológico de Costa Rica con relación a el tema de las maderas, pero ahí tendríamos que abordarlo desde una perspectiva asociada con la especificidad de este producto, pero digamos que tendríamos que ver el caso concreto y coordinarlo con los expertos, posiblemente de DIGECA, tecnológico u otros vinculados con esas características específicas y normativa que resulte aplicable para este código en particular. Yo ahí me va a permitir agregar algo, David. Vamos a ver. La definición del objeto contractual, que es lo que se va a requerir por parte de la administración, es parte de la responsabilidad de las instituciones de hacer el estudio adecuado y precisamente para eso es el estudio de mercado. Vamos a ver, el estudio de mercado en estas dimensiones es para determinar cuáles opciones son las que mejor pueden venir a satisfacer el interés público. Y en este caso, utilizo madera o porque estoy utilizando concreto o porque estoy utilizando plástico. Eso es parte de la justificación técnica que deberá de realizar cada institución analizando el objeto contractual. Entendemos que es importante la educación, no solamente las proveedorías, sino la parte técnica con expertos en la materia, ¿verdad? Pero esto será una determinación de las instituciones a la hora de definir el objeto contractual, a la hora de hacer los estudios de mercado. ¿Qué opciones tengo, verdad? Para efectos de establecer esas características técnicas dentro del producto. Eso no significa que no se hagan esfuerzos para ir educando más a los funcionarios públicos para que tomen una decisión más adecuada y que vayan a definir más bien servicios o bienes de menor impacto ambiental. Muy bien, muchas gracias por las respuestas. Lindsay Denison dice, quisiera consultar si aún se mantiene vigente la circular MH de COPSIR 0077 del 2024, emitida por la DECOP, en la cual indica que mientras se completa el desarrollo en el sistema, SICOP, se pueden realizar los procedimientos sancionatorios fuera del sistema. Esto en razón a que dentro de este webinar se enfatiza la importancia de registrar en SICOP este tipo de procedimientos. Aquí, si me permite, más bien con permiso, sí, ya lo corroboré, efectivamente sí está vigente la circular. Sí está vigente porque el sistema no está todavía adaptado a la 9986. Requiere los ajustes de la nueva normativa y solamente estaba con la 7494. Por el momento tendríamos que hacerlo así y que sí suban toda la información. Eso es algo que se estaría comunicando oportunamente en el transcurso del año cuando ya el sistema tenga esa posibilidad de hacer todo el procedimiento dentro del SICOP. Muy bien, muchas gracias. Esta consulta es anónima. Dice, para una empresa extranjera que no tiene operación en Costa Rica, ¿cómo puede sustentar estos requisitos? ¿Aceptan documentos de entes extranjeros que sean similares? En este caso, sustentaría los requisitos atendiendo lo solicitado por la administración contratante
con los requisitos que se plantee. Ya obviamente si se tratara, vamos a ver, tiene que aportar la información que solicita en el pliego de condición de la entidad contratante. Ahí sería una valoración interna para valorar la pertinencia de esos documentos o en caso de que requieran una, ¿cómo se llama? Una ratificación interna de la validez de esos documentos. Pero es un asunto puramente de cada administración activa de valorar la pertinencia de los documentos aportados. Me voy a permitir aquí complementar la respuesta de David. Vamos a ver si se está refiriendo a ciertas condiciones de tratos como pymes, por ejemplo. Entonces, todo depende de lo que estemos necesitando aquí equiparar de una oferta extranjera a una oferta nacional. Recordemos que también hay tratados de libre comercio que dice que las pymes, o sea, digamos, el trato que se lee a las pymes nacionales, tiene que estar excluidas de digamos, de los requisitos a la hora de comparar con las ofertas extranjeras. Entonces, no podríamos dar una respuesta certera aquí de esta pregunta. Dependerá de lo que quiera conocer la empresa. Por ejemplo, si se le está pidiendo algún tipo de certificado en la metodología de evaluación, pues ahí lo podrá cumplir dependiendo de lo que estamos solicitando para ofrecer puntos. Por ejemplo, si es una norma ISO, no importa si es una empresa nacional o una empresa extranjera, siempre y cuando se tenga la equivalencia acá, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas no les afectaría. Pero si son puntos adicionales por ser pyme, una condición de pyme, ¿verdad? Porque en todos los países hay pymes, en este caso, sí tendríamos que ver de dónde proviene esa empresa para ver si se le mantiene o no el mismo trato. Entonces, eso dependerá del momento en que se realice el proceso de la contratación y de los requisitos que estaría preguntando aquí el interesado. Es para complementar. Muy bien, muchas gracias. Hugo Jiménez hace la siguiente consulta. En SICOP ya aparecen varias instituciones con sus planes publicados. Algunos siguen criterios internos para llenar el formato que no son tan claros como para determinar el bien o servicio que van a contratar. ¿Están planeando unificar criterios para que todas las instituciones suban su plan en las mismas condiciones? Aquí, si me permiten, yo voy a hacer una aclaración que quizás no quedó evacuada al inicio de este webinar. Una cosa es el Plan Nacional de Compra Pública y otra cosa son los planes de compra. El plan de compra son las expectativas que tiene la administración para adquirir bienes, servicios o obras durante este año presupuestario. Y surge de acuerdo a lo que establece la ley. En el primer mes de cada año presupuestario se tiene que publicar y esto, ¿verdad?, tiene una finalidad. La finalidad va a ser que ir preparando al mercado de lo que quieren las administraciones y preparen eventualmente sus ofertas. Tampoco es una obligación de comprar exactamente lo que dice el plan. Por eso es que los planes se tienen y se pueden ajustar durante el año. Eso sí, los procedimientos de contratación que salgan tenían que estar publicados o por lo menos se tuvieron que haber avisado esa expectativa en un plan de compra. Ese es un plan de compra. Nosotros ahorita estamos presentando un plan nacional y el plan nacional es un marco de política pública que establece cuáles son esas condiciones que deberán de tener las contrataciones públicas en el país. Entonces, este marco, este Plan Nacional de Compra Pública no establece que se van a comprar ni computadoras, ni sillas, ni nada. Lo que estamos estableciendo es cuáles van a ser o deberían de ser las reglas al momento de que cada institución realice sus procedimientos de contratación pública en los ámbitos que ya hemos hablado, ¿verdad? En el eje de integridad, en el socioeconómico, en el ambiental, en el de innovación, en los que estamos abarcando en este plan. Este plan es un marco de política pública. Lo único concreto, que quizás tal vez ahí hay una confusión, es en el
en cuanto a la actividad de ciberseguridad que se estableció en el eje de innovación, que ahí lo que se espera es crear un convenio marco de ciberseguridad, pero por las características de ese bien, de ese servicio que se espera, y por una solicitud expresa del MISIT se incluyó, porque lo que, ¿verdad? Como bien lo explicó Evelyn en el momento de su diálogo con ustedes, fue las condiciones del país lo necesitan y se deberá determinar ese convenio marco de ciberseguridad. Es la única actividad que sí tiene, digamos, una acción relacionada a un proceso de contratación específico. Lo demás es un marco de política pública prácticamente, ¿verdad? Como ya lo hemos venido explicando. Muy bien. Gracias. Gracias a usted. Oscar Oviedo dice, ¿nos podrían indicar puntualmente qué variaciones importantes tiene este plan nacional versus las versiones anteriores? Igual como lo expliqué anteriormente, ese es el primer plan. Nunca el país ha tenido un plan nacional de compra pública. Ese es el primero y tiene una vigencia de 4 años. Los próximos sí van a tener una vigencia de 6 años, pero ese es el primer plan que tiene el país en compra pública. Gracias. La siguiente consulta es anónima. Dice, para este año, ¿el plan de compra será solo mediante convenios marco o el tipo de procedimiento queda a criterio de cada administración? De nuevo, reiterándolo, las dos intervenciones anteriores de doña Yesenia, los planes de compra institucionales como gestión operativa, pues cada administración determinará el mecanismo, cómo lo va a hacer, según su dotación presupuestaria, según la naturaleza del objeto contractual, va a determinar el tipo de procedimiento, incluyendo la adhesión a convenios marco. Pero de nuevo, separemos la gestión operativa, continúa la administración la continúa para la provisión de sus necesidades. No confundir con el Plan Nacional, con el Plan Nacional de Contratación Pública, por favor. Muchas gracias. Ricardo Alfonso Jiménez dice, ¿qué se espera que aporte la auditoría interna sobre este plan? Bueno, don Ricardo, las auditorías internas, pues efectivamente podrían valorar la inclusión de algunos seguimientos, mecanismos de seguimiento, de control en sus planes de trabajo anuales y podrían estar aportando o haciendo verificaciones sobre el cumplimiento efectivo de las disposiciones contenidas y de la aplicación por parte de las administraciones activas. Ahí podrían tener esa posibilidad siempre y cuando determinen conveniente incluirlo en sus planes de trabajo. Muchas gracias, don David. La siguiente pregunta es de Marco Castro. Dice, ustedes hablan de evaluaciones anuales y luego ajustes. ¿Eso se realiza? ¿Se puede tener acceso a esas evaluaciones? Lo anterior, ya que existen muchas instituciones que tienen procesos lentos, aunque la nueva ley establece tiempos más efectivos. Sin embargo, muchas de esas evaluaciones aparentemente parece ser más una evaluación de conocimiento y no de acción. Sí, voy a contestar la pregunta de Marco. Vamos a ver, el plan definió que se pueden hacer ajustes al mismo. Y también dentro del plan tenemos el apartado de seguimiento y monitoreo. Por supuesto que todas esas evaluaciones y seguimientos van a estar a disposición de todas las personas. La DECOP oportunamente va a publicar los mismos. Y sobre lo que usted está diciendo, de que existen muchas instituciones con procesos lentos, aunque la ley establece ya, tienen que
respetar lo que dice la ley, los tiempos, para que se hagan de forma efectiva cada procedimiento que realicen. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a ver si nos queda alguna otra pregunta. Por el momento Ya parece está que no. como Aprovecho para recordarles a quienes no lo han hecho registrar su asistencia. Hay una consulta, dice licitaciones Rodatec. Hay instituciones con referencia a estos aspectos en cuanto a la evaluación de personas con discapacidad o personas mayores a 45 o más. Solicitan una declaración jurada y ya con eso quedan satisfechos, pero que se asegura que ese personal esté en planilla y que haya estado por lo menos en un lapso de 3 meses o más, ya que hay empresas que incluyen a personas para poder ganar esos puntos. Es importante que establezcan indicaciones para demostrar que esas personas cumplan y que estén dentro de planilla y no con una declaración. No sé si alguien quiere hacer algún comentario a esto, que parece más un comentario que pregunta. Sí, Silvia, ya creo que lo habíamos mencionado antes. Es un tema de responsabilidad de la administración verificar que las condiciones por las cuales el contratista fue seleccionado y se le adjudicó el contrato están cumpliéndose en la ejecución del contrato. No se vale hacer declaraciones que voy a contratar personal, comprometerse y después no hacerlo. Es una responsabilidad no solamente de la empresa que se contrata, sino también de la administración activa de hacer la correcta verificación de la ejecución del contrato. Yo ahí tal vez voy a complementar esa respuesta que acaba de dar Sandra. Vamos a ver. La única forma de determinar que la persona tiene algún tipo de discapacidad es con una certificación de CONADIS. Eso se tiene que establecer y ese es el medio de comprobación objetivo que puede pedir la administración. ¿Por qué? Porque una declaración jurada no debería ser, o sea, no debería de sustituir esa certificación, porque ya hay un medio de verificación. Entonces, si la administración va a otorgar puntos porque tiene alguna persona con algún tipo de discapacidad, eso se tiene que complementar primero con la certificación y luego corroborar si efectivamente esa persona está en planillas. Y normalmente eso se solicita pidiendo las planillas de los últimos 3 o 6 meses. Es la forma correcta de verificar que esas personas cumplan con esas condiciones para otorgar el puntaje correctamente. Luego viene lo que está comentando la compañera Sandra. En la fase de ejecución contractual deberían de mantenerse las mismas condiciones. Y aquí el problema de los criterios estratégicos es que deberían de utilizarse en 2 vías, como ya lo expusieron ellos. Para mí lo más importante es en la ejecución contractual. Si bien es cierto, en la metodología de evaluación nos viene a decir si la empresa es responsable, entonces nosotros deberíamos de amarrar en condiciones invariables del contratista, diciéndole que deberá de mantener en su planilla al menos el tanto por ciento de personal con discapacidad o con el personal mayor a 45 años o puede ser de 18 a 25, como bien decía don David, que lamentablemente en este momento es un grupo que no tiene ahorita trabajo porque no les dan trabajo, porque no tienen experiencia, pero no pueden obtener experiencia si no les damos trabajo, ¿verdad? Esa es una situación que se está dando con este grupo generacional. Entonces, no bastaría con pedirlo en la metodología de evaluación. Lo que se recomienda es
pedir en la metodología de evaluación y a la vez como una condición invariable, de forma tal que en la ejecución contractual se pueda estar revisando esa condición que también los hizo ganar puntos. Esa es la recomendación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en este momento no tenemos más preguntas. Me gustaría aprovechar para compartir nuevamente la información sobre el Plan Nacional de Compra Pública. Tal vez si Evelyn nos ayuda a proyectar o alguno de los compañeros que tenga la presentación. Sí, igualmente les voy a compartir el enlace. Permítame un momento para ponerlo en el chat. Les compartí también el enlace, Evelyn, acá a las compañeras para que por favor lo publiquen. Me dicen que ya están colocados en el espacio de preguntas y respuestas para que puedan buscarlo y copiarlo para que lo dejen cada uno de los asistentes para consulta. Ok. Listo. Muchísimas Igualmente también instarlos a que puedan ingresar a la página principal de la DECOP. No solamente está información referente al Plan Nacional, está también información de todas las circulares emitidas. Tenemos también un apartado de compra pública innovadora, del Plan Estratégico de Profesionalización. Hay bastante información que les pueden ser de ayuda a ustedes para orientarse en sus funciones como analistas y también a la parte de la oferta que está disponible el manual y las guías para que puedan verificar qué es lo que está solicitando en este momento el Estado en las compras públicas. Muy bien, muchas gracias. Recordarles a todas las personas participantes que las grabaciones de este y todos los webinars de la Dirección de Contratación Pública se suben al canal de YouTube del Ministerio de Hacienda. También las grabaciones y otros materiales, como por ejemplo las presentaciones que utilizan las personas que exponen, se suben al subsitio de la página web del Ministerio de Hacienda. Hay un espacio dedicado al tema de contratación pública. Ahí los pueden encontrar. Y mencionarles también que junto con las invitaciones a los siguientes eventos de capacitación, estamos enviando un archivo de iCalendar para quienes utilizan el nuevo Outlook puedan reservar la fecha y la hora de los eventos en su calendario. El próximo webinar que tendremos se va a realizar el viernes 14 de febrero y está relacionado con la directriz de uso de pinturas y diluyentes. Desde ya les invitamos a que nos puedan acompañar. Les agradecemos a los compañeros, a doña Yesenia, a don David, a doña Sandra y a Evelyn por haber hecho esta presentación esta mañana y a todas las personas que nos acompañaron. También les agradecemos el haberse conectado. Les deseamos muy buen día. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Silvia. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días.